Desde tiempos inmemoriales, la historia de la creación ha sido contada y recontada con una certeza casi sagrada. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que uno de sus detalles más emblemáticos está basado en un error de traducción? La imagen clásica que todos tenemos en mente, Dios tomando una costilla del primer hombre para crear a la mujer, es tan familiar como incuestionable. Pero el texto original hebreo oculta secretos que desafían esta narrativa tradicional y podrían cambiar radicalmente nuestra comprensión sobre el origen de la humanidad. El término traducido como costilla no solo es ambiguo, su significado real abre puertas a interpretaciones profundas y sorprendentes, revelando capas simbólicas que han permanecido ocultas durante milenios. Esta palabra, cargada de misterio y significado cultural, fue adaptada al castellano con una simplicidad engañosa. Lo que parecía un detalle menor se convierte ahora en una pieza clave para entender cómo antiguas civilizaciones percibían la identidad, la relación entre hombres y mujeres y el propósito divino detrás de su creación. La raíz hebrea utilizada tiene connotaciones mucho más amplias, se refiere a algo esencialmente vital, vinculando cuerpo y alma, fuerza interior e incluso esencia espiritual, y no simplemente a un fragmento óseo. Este matiz cambia por completo el escenario donde se desarrolla esa escena bíblica. Ya no es un acto físico, trivial, sino un proceso simbólico profundo que involucra elementos metafísicos ligados al ser humano mismo. Al analizar los manuscritos antiguos y las distintas traducciones posteriores hechas por eruditos alrededor del mundo, emerge una verdad incómoda para muchas tradiciones religiosas establecidas. Aquello que consideramos dogma puede estar construido sobre cimientos lingüísticos erróneos o reducidos. Más allá del impacto teológico o filosófico, este descubrimiento invita también a reflexionar sobre cómo interpretamos cualquier texto antiguo. Cada palabra lleva consigo ecos culturales, históricos específicos, cuyo significado puede perderse o distorsionarse cuando cruzan barreras idiomáticas. El caso específico del término mal traducido como costilla ejemplifica perfectamente esta realidad, fascinante pero peligrosa. Una sola palabra puede alterar toda una cosmovisión, poniendo en jaque siglos de enseñanzas aceptadas, sin cuestionamiento. Este hallazgo no solo conmueve las bases del relato bíblico clásico, extiende su influencia hacia debates actuales sobre género, identidad humana y complementariedad entre sexos. Revela además cuánto poder tienen las palabras originales frente a sus versiones simplificadas o adaptadas indiscriminadamente para audiencias modernas. Así pues, surge inevitable la pregunta: ¿qué otras verdades podrían esconder los textos antiguos bajo capas superficiales o errores involuntarios? Lo cierto es que prestar atención al lenguaje original nos permite descubrir dimensiones insospechadas detrás de historias aparentemente conocidas hasta el cansancio. Explorar este misterio lingüístico pone en evidencia cómo lo pequeño puede transformar lo grandioso. Aquella costilla tomada para formar a Eva ya no será vista igual, y contigo comienza ahora un viaje hacia ese conocimiento oculto capaz de desafiar creencias arraigadas desde hace milenios. Porque comprender qué dice realmente el texto hebreo significa acercarse más fielmente al mensaje original oculto, tras símbolos ancestrales profundos e intrigantes. Desde tiempos ancestrales, la historia de Adán y Eva ha fascinado a generaciones enteras, y uno de sus detalles más conocidos es la creación de Eva a partir de una costilla de Adán. Sin embargo, lo que muchos no saben es que esta famosa costilla podría estar mal traducida. El texto hebreo original nos ofrece una perspectiva mucho más rica y profunda, que desafía las interpretaciones tradicionales con las que hemos crecido. En hebreo, la palabra utilizada para costilla es tsela, un término que aparece en otros contextos del Antiguo Testamento con significados variados.
Por ejemplo, se refiere a los lados o las partes laterales de algo o alguien. Esto ya sugiere que la traducción literal como costilla puede ser demasiado simplista o incluso errónea. Además, al examinar otras ocasiones en las Escrituras donde aparece esta palabra, descubrimos descripciones arquitectónicas como en la construcción del Arca de Noé o del tabernáculo, donde Sela designa una estructura lateral o soporte. Esto apunta hacia un significado más simbólico y funcional. Si consideramos entonces que Eva fue hecha a partir del lado de Adán, no solo desde un punto material, sino también espiritual y relacional, el relato adquiere otra dimensión. Habla de igualdad y complementariedad entre hombre y mujer más allá del aspecto físico. Esta interpretación abre espacio para reflexionar sobre cómo se entienden las relaciones humanas desde antiguas raíces culturales. Un dato curioso es cómo algunas tradiciones judías explican este pasaje señalando no solo un origen físico, sino también una conexión íntima e inseparable entre ambos seres humanos. La idea va mucho más allá del hueso tangible, subraya unidad y mutua dependencia en términos profundos. También resulta interesante observar cómo diferentes versiones bíblicas traducen este término, mientras algunas optan por costilla, otras emplean expresiones como lado o parte lateral. Esto evidencia cierta incertidumbre histórica sobre cuál era el significado original exacto buscado por los antiguos redactores. La confusión surge probablemente porque nuestra cultura occidental tiende a interpretar literalmente textos antiguos, cargados con simbolismos complejos propios del mundo semítico antiguo. Así se pierde riqueza interpretativa valiosa para comprender mejor mensajes tan fundamentales como este. Por eso estudiar el hebreo original no solo corrige errores lingüísticos, sino también revela capas insospechadas. En relatos milenarios que siguen tocando aspectos esenciales del ser humano hoy día, identidad, origen y relación con el otro. De esta manera comienza a esclarecerse cómo ese fragmento, aparentemente sencillo, encierra conceptos universales e intemporales escondidos bajo palabras aparentemente comunes, pero llenas de misterio cultural e histórico profundo. Entenderlo cambia radicalmente nuestra percepción tradicional sobre qué significa realmente esa creación conjunta tan emblemática narrada hace miles de años atrás. Cuando profundizamos en el texto original hebreo, descubrimos que la palabra traducida como costilla no es tan sencilla ni literal como parece. El término utilizado es tesela, y su significado abarca mucho más que una simple pieza ósea. En realidad, tsela puede referirse a un lado, un flanco o incluso una parte lateral de algo. Esta ambigüedad abre la puerta a interpretaciones que van más allá del concepto físico estricto. Tal vez por eso, algunas tradiciones antiguas e interpretaciones rabínicas sugieren que esa costilla representa una idea simbólica sobre la conexión esencial entre Adán y Eva, no solo un hueso robado para formar a la mujer, sino algo que indica igualdad y complementariedad desde sus mismos orígenes. Además, si consideramos cómo se usaba esta palabra en otros textos bíblicos clásicos, donde aparece tésela, suele estar relacionada con partes estructurales o laterales de objetos y edificios, nunca exclusivamente con huesos humanos. Por ejemplo, en las descripciones del Arca de Noé o el Templo de Salomón se emplea tésela para hablar de paneles laterales o alas de construcción. Esto nos invita a pensar si la traducción tradicional fue demasiado literal al centrarse únicamente en lo óseo. Por otro lado, ese detalle traductológico tiene implicaciones sorprendentes para nuestra comprensión cultural e histórica. Durante siglos, hemos aceptado la narrativa como una creación física directa. Dios tomó literalmente una costilla de Adán para crear a Eva. Sin embargo, entender tesela como un elemento lateral o complementario cambia completamente el mensaje subyacente.
Aquí no se trata simplemente del origen biológico, sino de establecer igualdad fundamental y mutua dependencia entre hombre y mujer desde el inicio mismo del relato sagrado. Esta interpretación encaja perfectamente con enseñanzas posteriores, donde ambos son creados igualitariamente a imagen divina y llamados a compartir responsabilidades vitales. Además existen relatos antiguos dentro del judaísmo oral, donde se menciona que Eva fue creada no solo de un hueso, sino más bien como parte integral del ser completo llamado Adán. Algunos textos hablan metafóricamente sobre partes invisibles e intangibles, como su alma, distribuidas equitativamente entre ambos sexos. Esto resuena profundamente cuando pensamos en cómo las culturas antiguas entendían los cuerpos humanos. No estaban divididos rígidamente por estructuras físicas, sino también por aspectos espirituales interconectados. En definitiva, analizar esta palabra hebrea nos permite romper con prejuicios tradicionales arraigados durante milenios. Nos invita a observar aquel pasaje sagrado bajo otra luz mucho más rica y simbólica, donde lo esencial no es tanto qué parte física fue usada para crearla, sino qué representa esa unión íntima puesta desde los cimientos mismos del relato humano más antiguo conocido hasta hoy. La llamada costilla podría ser entonces mucho más que un hueso. Podría simbolizar colaboración profunda entre hombre y mujer nacida simultáneamente, junto al primer acto divino creativo, revelando así nuevos horizontes para interpretar este mito universalmente reconocido. La idea tradicional de que Eva fue creada a partir de una costilla de Adán es tan conocida que rara vez se cuestiona, pero el texto hebreo original ofrece una perspectiva mucho más rica y compleja. La palabra traducida como costilla es en realidad tsela, un término que aparece varias veces en la Torá con significados variados. Por ejemplo, cuando se refiere a las construcciones del tabernáculo o al arca de Noé, tsela describe algo así como un lateral, un lado o incluso una estructura completa, no necesariamente un hueso pequeño y específico. Este detalle cambia por completo cómo entendemos la creación de Eva. En lugar de pensar en ella como una simple extensión física o subyacente a Adán, podríamos verla como surgida desde su mismo lado, simbolizando igualdad y complementariedad. Dos seres creados simultáneamente para coexistir y colaborar profundamente. Esta lectura abre la puerta a interpretar este mito universalmente reconocido bajo una luz fresca. No hay subordinación ni dependencia unilateral, sino alianza. Además, el concepto encuentra eco en otras tradiciones antiguas, donde la pareja humana nace conjuntamente para formar un equilibrio sagrado entre masculino y femenino. En culturas mesopotámicas anteriores al relato bíblico, por ejemplo, los dioses creaban parejas divinas, no mediante extracción literal, sino mediante emanación o separación simbólica de un solo ser primordial. Esto refuerza la idea de que más allá del material físico, lo importante reside en esa conexión esencial e inseparable. Incluso desde un punto científico contemporáneo, esta interpretación resulta fascinante. Hombres y mujeres comparten aproximadamente el 99% del ADN. Somos literalmente iguales desde nuestra base genética fundamental. El mito puede reflejar ese principio ancestral, transmitido oralmente antes siquiera de comprender conceptos biológicos modernos. Retomando el texto hebreo, algunos estudiosos sugieren que traducirle simplemente como costilla ha limitado nuestra comprensión cultural e histórica del pasaje. Perpetuar esta visión estrecha limita también nuestras relaciones humanas actuales basadas en respeto mutuo e igualdad profunda entre géneros. Es interesante notar cómo pequeñas diferencias lingüísticas pueden influir tanto en creencias arraigadas durante milenios. Por último, esta reinterpretación invita a replantear otros relatos similares presentes en diversas mitologías,
donde la creación conjunta simboliza colaboración divina perfecta. El hombre y la mujer son imágenes complementarias manifestadas simultáneamente frente al primer acto divino creativo, revelando así nuevos horizontes para entendernos mejor hoy día. Así pues, descubrir lo oculto tras esa supuesta costilla nos conecta con dimensiones filosóficas poderosas que valen la pena explorar con mente abierta y corazón dispuesto a nuevas verdades profundas capaces de transformar nuestra percepción sobre origen y relación humana. Lo que hemos descubierto sobre la traducción de la costilla de Adán no es solo un detalle lingüístico, sino una invitación profunda a reconsiderar nuestras raíces y conexiones humanas desde una perspectiva más auténtica y reveladora. El texto hebreo original nos muestra que esa palabra guarda un significado mucho más amplio y simbólico, relacionado con el concepto de lado, parte o incluso esencia compartida, lo cual transforma por completo nuestra comprensión del relato. Al entenderlo así, se abre ante nosotros una dimensión filosófica poderosa que desafía la visión tradicional sobre la creación y el vínculo entre hombres y mujeres. Ya no estamos frente a un simple acto físico, sino ante una metáfora rica en implicaciones acerca de igualdad, complementariedad y unidad esencial. Este conocimiento nos invita a abordar nuestras relaciones personales con mayor respeto hacia esa conexión intrínseca que todos compartimos como seres humanos, recordándonos que no venimos separados ni divididos, sino formados para estar en armonía. Esa verdad profunda puede transformar cómo percibimos nuestro origen común y cómo valoramos al otro en su individualidad y simultáneamente en su relación inseparable con nosotros mismos. Además, esta reflexión pone en tela de juicio muchas interpretaciones culturales heredadas que han influido negativamente en las dinámicas sociales entre géneros durante siglos. Reconocer ese error de traducción significa dar paso a nuevas formas de diálogo basadas en equidad emocional e intelectual. Por eso resulta vital mantener siempre la mente abierta frente a textos antiguos o creencias arraigadas. Cuando permitimos que nuevas verdades emerjan sin prejuicios ni rigideces dogmáticas, abrimos puertas hacia transformaciones internas profundas, capaces de impactar también nuestro entorno social. La historia detrás del término mal traducido es un claro ejemplo de cómo las palabras pueden limitar o expandir nuestra realidad según el marco interpretativo adoptado. Comprender esto nos lleva a ser lectores activos y críticos, conscientes del poder del lenguaje para moldear ideas e influenciar comportamientos colectivos. Así pues, cada vez que volvamos a analizar relatos ancestrales o mitologías fundacionales, conviene hacerlo desde varios ángulos culturales e históricos para extraer enseñanzas enriquecedoras aplicables hoy día. Solo así lograremos rescatar mensajes universales valiosos escondidos tras capas superficiales o sesgos ideológicos pasados. En definitiva, descubrir lo erróneo detrás del término costilla abre camino hacia una nueva narrativa sobre identidad humana basada en unión genuina e igualdad fundamental entre los sexos. Es un llamado urgente a revisar conceptos preconcebidos sin miedo al cambio ni apego rígido al pasado impuesto por malas traducciones. Al final del camino está la posibilidad maravillosa de reconstruir puentes afectivos perdidos gracias al entendimiento profundo proveniente del estudio honesto y abierto del texto original hebreo. Esta revelación no solo amplía horizontes intelectuales, sino también emocionales, porque conecta directamente con nuestras experiencias cotidianas. Relacionarnos mejor requiere primero reconocernos como partes inseparables dentro de un todo mayor. Tomar conciencia plena implica abrazar esa realidad con humildad sincera, dispuesta siempre a aprender más allá de lo conocido hasta ahora. Que es transformación mental,
Sirva entonces como semilla para cultivar relaciones humanas más sanas desde sus raíces primordiales, donde todos somos iguales, piezas esenciales, formando juntos el mismo entramado vital